Muy buenos días, chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, iniciemos un nuevo tema en química, el cual lleva por título Teoría de las colisiones y velocidad de las reacciones. Empecemos. Para que las reacciones ocurran, se necesita que los átomos de las moléculas que conforman los reactivos colisionen entre sí, que estos encuentros se den en la orientación adecuada entre las moléculas y que además tengan la suficiente energía cinética para que durante el choque se rompan y formen nuevos enlaces para producir nuevas moléculas. Esta fue la teoría que postularon Gilbert Lewis y otros científicos en 1920 y se conoce como la teoría de las colisiones. En este proceso, la energía mínima para que la reacción ocurra se conoce como energía de activación, es decir, la energía mínima para que se dé un choque efectivo. Cuando esto ocurre, las moléculas involucradas forman una sustancia intermedia de alta energía que se denomina complejo activado. Acá podemos observar una imagen donde nos muestran o donde podemos observar la reacción, ¿sí?, entre dos moléculas, entre dos compuestos, entre un compuesto y un átomo y tres átomos de oxígeno. En este caso aquí podemos observar, aquí vemos el NO, o sea, monóxido de nitrógeno. Aquí vemos el monóxido de nitrógeno y O3O, una molécula de ozono, que son tres átomos de oxígeno. Aquí podemos observar cómo ellos van a hacer una reacción y podemos ver la forma en cómo se vería esta teoría de las colisiones al momento de hacer una reacción y formar moléculas nuevas. Entonces miren, en este caso al principio aquí tenemos la molécula de monóxido de nitrógeno está en forma horizontal. Sí, acá está el oxígeno va adelante y el nitrógeno está acá. Aquí podemos ver la forma en la que se encuentra la molécula de ozono. Miren, y al momento ellos de colisionar, miren que están colisionando oxígeno con oxígeno, nos muestra que no es la forma, ¿sí?, no es la manera, por lo tanto este choque es ineficaz. Miren que acá no se ha formado ninguna partícula nueva, simplemente continuamos con el monóxido de nitrógeno y la molécula de ozono. Acá en este otro observamos también que sigue estando la molécula de monóxido de nitrógeno en forma horizontal, pero ahora está el nitrógeno delante. Sí, miren que el ozono no cambia, ¿sí?, no cambia su forma, sigue igual y se da el choque. ¿Sí? Aquí se da el choque, si vemos cómo se activa o cómo vemos la energía de activación, pero este también es un choque ineficaz, no está formando una molécula nueva, siguen las mismas dos. Pero miren, observemos acá que la teoría nos dice, ¿cierto?, que si se da todo de la manera que es, si la forma de las moléculas, de las sustancias que están reaccionando, si se forma bien, entonces podemos tener una sustancia nueva, o sea, se rompen unos enlaces y se forman unos nuevos. Aquí podemos observar que ya el monóxido de nitrógeno cambió, ahora está en forma vertical y también, la molécula de ozono también cambió, ya no está de frente, sino está, digamos, como que de forma lateral. Entonces al momento de chocar, aquí podemos ver cómo se activa esa energía de activación, valga la redundancia. Y aquí en este punto es donde se está formando lo que es el complejo activado, esa sustancia antes, ¿sí?, de formar las nuevas sustancias o los nuevos enlaces o las nuevas moléculas. Entonces ellos reaccionan, aquí el nitrógeno queda con dos moléculas de oxígeno formando el dióxido de nitrógeno y entonces ya no vamos a tener tres átomos de oxígeno sino nada más dos átomos de oxígeno, ¿sí?, formando lo que es el O2 o el oxígeno gaseoso. Y así de esta manera es que funciona, ¿sí?, o podemos entender lo que es la teoría de las colisiones de esta manera. Ahora vamos con la velocidad de las reacciones. La velocidad de las reacciones químicas se define como la rapidez con la que los reactivos se transforman en productos y depende de varios factores. Entonces vamos a ver estos factores. El primer factor es la naturaleza de los reactivos. Esto tiene que ver con el tipo de enlace de los reactivos o en el que están los reactivos formando y también el estado de agregación. En este factor es importante saber la clase de enlace que forman los reactivos. Entonces, aquí podemos ver cómo tenemos un átomo de cloro y tenemos un átomo de sodio. ¿Sí? Estos enlaces se dan más que todo teniendo en cuenta los electrones que hay en el último nivel de energía del átomo. Entonces, el sodio tiene en el último nivel un solo electrón, mientras que el cloro en el último nivel tiene 7 electrones. Entonces aquí tenemos átomo de sodio, átomo de cloro. ¿Qué pasa acá? Aquí en este enlace
debemos tener en cuenta primero pues las cargas que pueden tener cada uno de estos átomos. Por lo tanto, acá el cloro va a manejar un estado negativo, mientras que el sodio va a manejar un estado positivo. Desde ese punto de vista, el cloro atrae, ¿sí? Atrae, no es negativo, atrae el último electrón que tiene el sodio en su última capa. Lo atrae, mira, así como nos muestra la flecha, llega hasta acá, hasta el último nivel del átomo de cloro. Y esto entonces forma este enlace iónico. Sí, este es un enlace iónico que tiene que ver pues, con las cargas de cada uno de ellos. Y entonces nos queda un ion sodio positivo y nos va a quedar entonces un ion cloruro negativo. Y de esta manera se forma lo que es el cloruro de sodio o NaCl, lo que conocemos comúnmente como sal de cocina. Y este pues es un enlace iónico, ¿sí? Donde tenemos que ver las cargas y se atraen. Por lo tanto, el cloro ya en su última capa posee 8 electrones, formando lo que se conoce como la ley del octeto, ¿sí? Tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Esto fue un enlace iónico. Ahora veamos este otro tipo de enlace. Acá tenemos hidrógeno con el único electrón que posee. Y acá tenemos nuevamente el cloro con sus mismos 7 electrones en el último nivel de energía. ¿Qué pasa acá? Que cuando ellos se forman los enlaces y cuando están colisionando, acá pues ya lo que pasa es que el cloro ya no atrae al electrón, sino que lo comparte con el hidrógeno. Ellos comparten el electrón, entonces miren que quedan acá bastante unidos, ¿sí? Están como que más pegaditos, a diferencia pues de acá del enlace iónico. Entonces el cloro pasa a tener también acá 8 electrones en su última capa de energía, y entonces el hidrógeno pasa a tener 2, ¿sí? Entonces el cloro forma nuevamente o cumple con lo que les dije anteriormente, lo que es la ley del octeto en este tema de enlaces, y estos forman lo que es el enlace covalente, ¿sí? Un enlace covalente aquí donde comparten electrones. Y esto pues cabe resaltar que este enlace es digamos el más estable, el más fuerte, el más difícil de romper. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo pues un átomo de sodio y un átomo de cloro colisionan y acá forman un enlace iónico. Y acá podemos ver un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro también colisionan, pero forman un enlace covalente. Ahora vemos otro factor que es importante, que es la superficie de contacto. Esto tiene que ver con el tamaño de las partículas que forman los reactivos. A un mayor grado de división de estas sustancias, mayor área disponible para que se encuentren sus átomos y moléculas, lo cual incrementa la frecuencia de choque y en consecuencia la velocidad de reacción. Vemos este ejemplo y podemos entender lo que acabamos de leer. Dice que pues cuando estas partículas están más separadas, pues entonces la velocidad de reacción y los choques entre las moléculas va a aumentar, entonces también va a aumentar la velocidad de reacción. Aquí podemos darnos cuenta que una sustancia, o la primera sustancia, esta azul que está acá, tiene sus partículas muy juntas, muy pegadas. Y esto pues lo que hace es que las demás partículas que quieren reaccionar o quieren colisionar para formar una nueva sustancia, para reaccionar, no puedan hacerlo de la forma más eficaz, ¿sí? Están por allí dando vueltas, no lo pueden diluir, no pueden entrar con facilidad. Pero cuando estas partículas, ¿sí?, se separan, así como estamos observando en este otro caso, acá podemos ver cómo se activa, ¿sí?, las colisiones, empiezan a colisionar, empieza a verse la energía de activación y las partículas empiezan a colisionar más rápido y entonces forman las sustancias que se esperan y podemos ver una velocidad de reacción un poco más rápida. Ahora veremos como factor la temperatura. Y la temperatura es bastante importante, pues es lo más común que a veces nosotros vemos. Esta influye en la energía cinética media de las partículas de las dos sustancias. Y esto pues afecta la movilidad y el choque entre partículas. Claro que a mayor temperatura pues va a haber una mayor velocidad y una mayor energía cinética y va a haber más choques, por lo tanto la velocidad de reacción aumentará. Eso lo podemos ver acá. Miren, aquí podemos observar que tenemos, ¿sí?, dos partículas diferentes de dos sustancias, tenemos unas azules y unas rojas, pero aquí la temperatura está baja, por lo tanto su movimiento es corto, es poco, no se mueven tanto,
están más estáticas y pues la velocidad de reacción es mínima. Acá podemos observar que ya las partículas se mueven más rápido por un aumento de temperatura. ¿Dónde podemos observar eso? Pues acá. Aquí estas rayitas que están aquí nos van mostrando que estas partículas se están moviendo mucho más rápido que estas que están acá, que tienen pues una rayita más corta. Entonces todas estas acá se están moviendo mucho más rápido gracias al incremento de temperatura. Por lo tanto, la velocidad de reacción es mayor, ya que la energía cinética aumenta. A lo que aumenta la energía cinética, los choques entre partículas van a aumentar también. Y entonces la energía de activación va a ser mayor y se va a producir una mayor rapidez y se va a producir una formación de sustancia más rápida que antes. O sea, tenemos una velocidad de reacción mayor. Ahora vamos a ver lo que es la concentración de los reactivos. Esto quiere decir que en un mismo espacio, a mayor cantidad de átomos o moléculas de reactivos, aumenta la posibilidad de que estos choquen entre sí y se produzca la reacción más rápidamente. Aquí podemos observar que en el primer caso apenas tenemos 3 moléculas de 2 sustancias diferentes. Aquí tenemos 3 moléculas azules y 3 moléculas rojas. Como hay poca concentración de la sustancia, entonces vamos a tener una menor concentración, entonces vamos a tener una menor frecuencia de choques y también vamos a tener una menor velocidad de reacción. Pero en este caso, como nos podemos dar cuenta, se duplica la cantidad de las dos sustancias. Ya tenemos 6 moléculas de la sustancia azul y tenemos 6 moléculas de la sustancia roja. Por lo tanto, hay una mayor concentración, ¿sí? Entonces habrá una mayor frecuencia de choques y por ende vamos a tener una mayor velocidad de reacción. ¿Ok? Y por último tenemos los catalizadores. Y estos son sustancias que disminuyen la energía de activación. O sea, la energía mínima que necesitan las partículas para colisionar de una manera eficaz y así formar nuevos enlaces, o sea, nuevas sustancias. Aquí podemos ver pues lo que vimos anteriormente. Aquí pues no hay un catalizador, ¿sí? Entonces el catalizador acá pues lo que hace aquí es que como no hay un catalizador sigue lenta la reacción. Pero cuando el catalizador activa o entra en acción, acá lo que hace es dividir, miren, divide estas que están muy juntas, las separa y empieza entonces a ocurrir una reacción más rápida, hay una mayor velocidad de reacción. Sí, esto pues no dice lo que dice acá arriba, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes catalizadores. Hay catalizadores positivos como este que aumenta la energía de activación, o sea, la velocidad de reacción, y hay también catalizadores negativos que lo que hacen es disminuirla. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos tipos de catalizadores que pues pueden actuar en diferentes situaciones de reacción. Bueno chicos, espero que hayan podido comprender estos dos temas bastante importantes en lo que son las reacciones químicas, lo que son las teorías de las colisiones, cómo actúan, la forma en que deben tener estas partículas para poder realizar estos nuevos enlaces, nuevas sustancias y también los factores que influyen, ¿cierto?, en la velocidad de las reacciones. ¿Okay? Que son varios, pero que son importantes para poder realizar una muy buena práctica en cuanto a las reacciones. Bueno muchachos, no siendo más, espero que todo haya quedado bien claro y pues nos escuchamos en un próximo video. Hasta pronto.